Ici, ici. Aquí. Attention, ici. Prensa. Prensa. Voilà. Voilà. Avec des fans, ouais. Tous ces trucs de photos. Bonjour, sail ofizialeko lehiaketaz kanpoko samba filmaren prentsaurrekoa egingo dugu orain. Buenos días, vamos a hacer la rueda de prensa de la película de sesión oficial fuera de concurso, Samba. Para ello tenemos a sus directores, Olivier Nakache y Nakache eta Eric Toledano zuzendaria ditugu, antzezlea Charlotte Ginsburg eta Omar Sy antzezlea. Eta desiatzen daude zuen galderei erantzuteko. La primera pregunta, por favor. Lehenengo galdera. Aquí en el centro, por favor. Hemen erdialdean. Sí. Hola. Bonjour. Mi pregunta era para los directores. Quería saber en qué momento decidieron que la pareja protagonista iba a estar conformada por quien está conformada. ¿Qué es lo que les hizo ver algo entre ellos que podía funcionar? En fait, Cuando escribimos el guión, inmediatamente ya pensamos en esta pareja, una pareja muy original en el cine, una pareja inédita. Queríamos además seguir trabajando con Omar. Claro, después de Intocable hemos querido explorar otras pistas de trabajo con él, pero ya es nuestra quinta película y ahora queríamos tratar una historia de amor. Y entonces inmediatamente pensamos en Charlotte Gainsbourg. No sé por qué, la verdad, pero nos vino así, de manera natural. Así que fuimos a verla, incluso antes de escribir el guión, fuimos a verla para saber si le interesaría hacer una película con nosotros y con Omar. Y creo que dijo que sí, en aquel momento. Su cine está entre la comedia de costumbres y el cine social. Es una línea muy interesante que se ha explorado a lo largo de la historia del cine en diferentes cinematografías. En España lo hacía Berlanga con Mano Maestra, Lubitsch también tenía esa tendencia en muchas ocasiones. Me interesa saber qué es lo que les tira más a ustedes. Si la comedia de costumbres, que pese a ser películas muy francesas, tienen un humor y un aire muy universal por lo que manifiestan, o si el cine social les tira un poco más. Gracias. Exactamente, lo que nos interesa es la mezcla de las dos cosas. Añadiríamos, por ejemplo, las referencias de la comedia italiana de los años 70, también la comedia inglesa, que logran dar una nobleza al cine gracias a la comedia, puesto que normalmente solemos separar, hay tendencia a separar o a poner etiquetas y decir, por un lado tenemos comedia, y como si lo tuviésemos que separar de otro tipo de cine. Y nosotros lo que nos gusta es mezclar las dos atmósferas, los dos ambientes y los dos universos para así crear algo nuevo. Nos gusta tomar temas que son un tabú o que están en un contexto social fuerte y luego instilar cierta ligereza en el tono, porque si está bien dosificada la comedia, eso es al menos lo que intentamos hacer, si está bien dosificada, la comedia nos permite adentrarnos más en el tema y atraer a un público mayor hacia un tema que muchas veces no es fácil, de un tema que no va a atraer muchas veces a un público fácilmente para pasar en el cine 2 horas. Y además creo que es algo que se corresponde con lo que nos gusta hacer a Olivier y a mí. Nos gusta precisamente las dos cosas, mezclarlas. Nos gustan las mezclas, somos dos, somos un dúo, pero nos gusta mezclar también los géneros. Buenos días y bienvenidos al País Vasco, Euskadi. Vengo de la frontera del Bidasoa. Mi padre es de Sierra Leona y en este momento está bloqueado, atrapado en Sierra Leona a causa del ébola, desgraciadamente. Muchas gracias a todos por una película como la que habéis hecho. Yo, bueno, vivo aquí, pero sí, también conozco esos problemas que evocáis.
Sí, yo también he vivido un poquito ese problema de estar entre dos culturas. Así que, bueno, me dais mucha envidia. Tengo una pregunta. Y la pregunta va dirigida a todos. En este proyecto, ¿cómo decirlo? Sí, ¿qué es lo que os interesaba de este proyecto, sobre todo? Y en segundo lugar, podríais... Bueno, no lo sé, en Sierra Leona y en África hay muchos problemas con el ébola. No sé si también desearíais quizá decir algo en apoyo de todas esas personas para darles un poquito de aliento y de ánimo. Hoy he enviado un paquete que no llegará hasta dentro de 15 días a Sierra Leona. No tienen nada que comer ahora mismo. La situación es verdaderamente crítica en Sierra Leona. Si podríais enviar un mensaje de apoyo. El tema, ¿por qué nos interesa este tema? Bueno, junto con Eric hablamos de nuestra sociedad, sí, y ahora mismo en Francia estamos en un periodo bastante difícil. Después de Intocable, con Eric, los dos teníamos ganas de seguir hablando de nuestra sociedad. Teníamos ganas de hablar de lo que nos rodea y nos dimos cuenta de que asistimos a un nuevo fenómeno que tiene la etiqueta del burnout. Claro, antes hablábamos de depresión nerviosa, pero ahora hablamos de burnout, una depresión vinculada al trabajo. Y hemos hablado mucho de esa noción con Eric. ¿Hasta dónde podemos ir o llegar para buscar la felicidad y el bienestar? Trabajamos, no dejamos de trabajar y de repente un día hacemos crack. Y hemos querido vincular los dos temas. Primero, un personaje que tiene una problemática para acceder al mundo de trabajo, para existir, para tener su documentación y que trabaja y hemos querido mezclarlo con otra persona para quien a priori todo va bien, pero no es así, termina por hacer crack también. Así que uno está en la escala más baja y el otro personaje está en la escala más alta del mundo de trabajo y hemos querido vincular los dos y hacer una fotografía, una instantánea de la sociedad francesa y también de la sociedad europea en general, sí. Y junto con Eric, antes incluso de escribir Intocable, ya nos interesaba este tema. Siempre nos sorprendía la imagen, esas personas que vemos con sus batas blancas o azules detrás de los hoteles, de los restaurantes, que salen ahí a fumar después de trabajar. Tienen un nombre, tienen una historia a veces dramática, y queríamos interesarnos a ellos, a un Samba, a una de esas personas como millares de otras, y hemos querido enfocar nuestros proyectores hacia esas personas que suelen estar en la sombra, que no vemos, porque claro, intentan ser discretas como vemos en la película, y eso es lo que vemos en el primer plano de la película. Vemos cómo hay una fiesta, todo va bien. No es esa la historia la que queremos contar, sino la historia de quien está detrás, que está ahí para que funcione toda esa maquinaria. Y eso es lo que hemos querido contar. La gente que está ahí detrás, que hace que funcione toda esa maquinaria, que trabajan en las obras, por ejemplo, para lavar cristales, que están en un andamio. El mundo del trabajo, ese nuevo mundo obrero de la actualidad, representado por todas esas personas que vienen a buscar trabajo a nuestro país. Y eso es lo que nos interesaba, mezclar todos esos elementos. La última pregunta es para... Sí, es cierto, muchas gracias, es muy interesante lo que dice. Te admiro, eres un actor fantástico, un gran cómico en Francia, es para Omar, enhorabuena. Pero Dieudonné también es alguien a quien admiro. Dieudonné para mí es el mejor de Francia. Sé que es un poco polémico ahora mismo. No quiero plantear ninguna pregunta polémica. Los papeles que elige en el cine, sí, los papeles que elijo, no, sí, eso es los papeles, eso es, los papeles que interpreta en el cine o que elige para interpretar en el cine son papeles que buscas, es decir, que intentas siempre que sean papeles que nos hagan reflexionar a los espectadores.
Realizo un trabajo en donde se pueden hacer cosas muy variadas. Puedo hacer películas que tengan un fondo, una profundidad intensa, que nos lleven a la reflexión, pero, ante todo, empecé divirtiendo a la gente en el ocio y eso es lo que me gusta. Hoy puedo hacer las dos cosas y hacer una película como Samba me interesa mucho y creo que es importante hacer películas como estas cuando además el tema nos interesa. A mí este tema me interesa muchísimo, pero además también puedo hacer X-Men, por ejemplo. Me gusta poder compaginar ambas cosas y esa es la suerte que tengo en este oficio. Tengo la suerte de poder estar un poco por todas partes y a veces lo que interpreto será más alegre o menos, pero eso está muy bien, me gusta. Gracias. Me gustaría saber cómo fue todo el proceso de documentación para la película, pues con qué personas hablaron y cómo habéis querido retratar esas oficinas y esos sitios donde están detenidas todas las gentes sin papeles. Muchas gracias. Y luego, sí, otra pregunta, por favor. No sé si la película ha sido estrenada ya en Francia. Si ha sido estrenada, me gustaría saber cómo ha ido en cuanto a taquilla y público, si es comparable a lo que fue Intocable, que fue un auténtico pelotazo. Gracias. No, el film. La película se estrena el 15 de octubre en Francia. Así que hay que esperar un mes, un poquito menos de un mes. Todavía no sabemos cuál va a ser el resultado. Esperemos que sea bueno. Evidentemente estamos intentando minimizar la presión después de lo que nos sucedió con Intocable. Está claro que nunca podremos volver a tener ese éxito, pero estamos muy contentos de que haya sido así, de haber tenido ese éxito. Dijimos, bueno, ahora somos libres, así que hagamos lo que queremos hacer y Samba es aquello que queríamos hacer. Si la gente quiere venir en masa como con Intocable, por supuesto, estaremos encantados, pero hemos intentado, como digo, minimizar la presión. Y en cuanto a cómo nos hemos documentado, sí, nos hemos documentado, fuimos, por ejemplo, a asociaciones. Hemos hecho toda una investigación para intentar ser lo más próximos a la realidad. Hemos estado en centros de detención, hablando con voluntarios, pero también fuimos, por ejemplo, a una clínica para ver cómo se trata esa depresión, el burnout, y vimos que es verdad que había gente que había perdido el cabello, que escuchaba música, así que hemos utilizado todos esos elementos para nutrir el guión. Buenos días, me encanta Charlotte. También soy gran fan de su padre y de su madre. Sí, un gran fan también de sus padres. Conozco a Charlotte en la televisión francesa. Me parece que es una gran vedette, una gran actriz. Pero quisiera decir algo con respecto a la película que acabamos de ver en el festival. Y esto no es algo que solamente ocurra en París, también ocurre aquí, cerca de Donostia, en Pasajes, por ejemplo. Y la prensa española oculta estos hechos. Pero sí, aquí también hay obreros que están esperando a las 5 de la mañana, esperando a que venga alguien a elegirles para darles un trabajo durante un día. Me ha parecido una película muy bella y una película hermosísima, buena y hermosa. Muchas gracias por esta película. Pero, insisto, aquí como en París sucede lo mismo, tanto en París como aquí en San Sebastián, muy cerquita. Gracias. Gracias a usted. Hola, muy buenas. Es una pregunta esta para los directores. Esta película se presenta fuera de concurso en la sección oficial. ¿Por qué decidisteis presentarla fuera y no dentro del concurso habitual de la sección oficial? Muchas gracias. Es difícil responder. La película, como dice Olivier, no se ha estrenado en Francia. Vamos a hacer un recorrido por Francia, una tournée. Yo creo que esta es una decisión vinculada a temas de agenda, creo yo, y a acuerdos entre el distribuidor y nosotros. La verdad es que no tengo respuesta que darle. Pero si le interesa o si quiere votar por nosotros, aunque no estemos en competición, voten, claro. Encantados de recibir su premio, si nos lo dan.
para los dos actores. ¿Cuánto tiempo habéis dedicado a preparar los personajes? Y para Charlotte, ¿cuál ha sido el motivo principal para aceptar interpretar este papel? Las razones eran muy sencillas. Me puse en contacto con Eric, con Olivier, se pusieron en contacto conmigo, me hablaron del proyecto, me hablaron de Omar y enseguida dije que sí. Después fueron a escribir el guión y ya desde el principio tuve la impresión de formar parte de este equipo. Entrar en una historia antes de que se empiece a escribir no es lo más habitual. Así que bien, todo estaba ahí para que tuviese ganas de hacerlo y para que inmediatamente dijese que sí. Sí, la preparación. Es cierto que es hiperinteresante, es muy interesante y muy gratificante para un actor embarcarse en un proyecto. Es decir, con una idea solamente antes de escribir el guión, ya desde el principio eso ya te prepara, empiezas a imaginarte las cosas. Y luego había tanto que hacer, sobre todo para interpretar un papel como Samba. Claro, había que documentarse, ver películas, hablar con personas que hubiesen seguido este mismo recorrido para entender y comprender cómo se vive esta situación en Francia. Yo no vivo, para mí Francia no es lo mismo que para ellos. Yo tenía primero que comprender su perspectiva, su punto de vista y sus motivaciones para hacer este periplo, un viaje con tantos riesgos como el que ellos han hecho. Así que hemos tenido que documentarnos e informarnos mucho. Por la película y quería preguntarle a los directores, Omar es como un talismán, creo que para vosotros. ¿Tenéis planteado una próxima película con él? Gracias. Si los americanos nos lo dejan, sí. Ahora mismo están intentando robárnoslo. Sí, cuando lleguemos a 10 ya pararemos. Hemos puesto una alarma y cuando suene dejaremos de trabajar con él. Pero es un buen talismán, la verdad. Se lo aconsejo a muchos directores. Sí, yo lo llevaría incluso como un amuleto alrededor del cuello. Buenos días. Mi pregunta, como todas las que he hecho en este festival, es sobre el tema de la accesibilidad de los films para las personas ciegas y o sordas. La hago porque soy el director de un teaser titulado Apaga la luz y verás, que se ha estrenado de un modo exclusivo en este Cinemaldi, en la Gala del Cine Vasco. Y insisto que mi pregunta, este teaser que yo he presentado es completamente accesible, subtitulado, con una ventanita para las personas sordas y audiodescrito para ciegos. Quería saber si su película es también accesible o pretenden hacerla accesible y tal. Y la segunda pregunta es, bueno, poder compartir con ustedes un minuto cuando acabe esta rueda de prensa para que puedan ustedes apoyar mi proyecto que se llama Dame tu visión, para luchar contra la retinosis pigmentaria, que es la enfermedad que yo padezco. Muchísimas gracias. Creo que la película, sí, también va a tener esa audiodescripción para las personas con dificultades, para las personas sordas o ciegas. Creo que sí. No somos expertos en esta cuestión. Sí que sé que Intocable, sí que hay una copia que recorrió Francia, también con audiodescripción. Sí, lo confirmo, sí, yo lo confirmo, así fue. Sí, por supuesto, claro que queremos apoyarle en su causa y en su proyecto, claro que sí. Para Charlotte Gainsbourg, quería preguntarle si en su profesión de actriz también existe ese síndrome del quemado, del burnout. Oui. Sí. No tengo nada más que añadir. Sí, existe en todas las profesiones.
Y también existe entre los directores, ¿eh? Confirmo, lo confirmo. Bueno, la diferencia es que nosotros, en lo que nosotros contamos en la película, hay una dimensión de sufrimiento. Hay un libro que nos inspiró muchísimo que se llama Global Burnout, de Pascal Chabot, que es un escritor belga. Y en la introducción ya se hablaba de una patología de esta civilización y se decía que en los años 60 prometimos la modernidad a la población para liberarla de algo, pero ahora somos cada vez más esclavos de muchísimas cosas. Por ejemplo, con los ordenadores, el correo electrónico y el teléfono portátil, ahora todo el mundo puede contactarnos, incluso en fin de semana. Y yo creo que eso nos ocurre a nosotros, pero sin la dimensión del sufrimiento. Pero sí es cierto que muchas veces el hecho de estar contactables permanentemente, es cierto que eso a nosotros también nos hace sensibles a ese tema, quizá de una forma mayor nos hace ser sensibles al tema. Buenos días, enhorabuena por la película. Una película en cuanto a la novela de las hermanas Coulin, puesto que esta película se inspira en Samba pour la France, un libro escrito por Delphine Coulin. ¿Qué han mantenido del libro? Supongo que habrá personajes que habrán mantenido, otros que habrán desaparecido. Creo que es la primera vez que se inspiran en un libro, ¿verdad?, a la hora de hacer una película. Sí. Como decía antes, este es un tema que nos interesaba desde hacía ya mucho tiempo y la novela de Delphine Coulin nos ha servido como base. Delphine Coulin trabajó también en una asociación durante muchos años como voluntaria y Samba es una compilación de distintas personas que ella conoció. Así que esto representaba una base muy sólida y muy interesante. La novela es menos cómica, tiene menos comedia. Nosotros hemos querido aportar cierta distancia, cierta ligereza y hemos integrado, por ejemplo, el personaje de Alice, que interpreta a Charlotte, que no aparecía en el libro. Sí que hemos guardado la trama, el personaje de Samba, el del tío también, el de Jonás también, pero por el contrario sí que hemos incluido la noción del burnout a través del personaje de Charlotte. La novela tiene 300 o 400 páginas y nosotros teníamos que ser más breves, así que ha habido que dejar cosas fuera. Y hemos trabajado con la autora y con su hermana, con Delphine y con su hermana Muriel, que habían hecho una película que se llamaba 17 filles. Hemos trabajado conjuntamente con ellas para escribir el guión y es cierto que ha sido una premier para nosotros. En el libro se cuenta la vida de un senegalés que se pierde, su identidad se borra o se difumina en Francia. Y en la película termina por preguntarse porque no sabe ya quién es. Y eso estaba muy presente en el libro. Así que por eso está claro que el personaje de Alice y de Charlotte era importante en la película. Y sí, para nosotros ha sido la primera vez y ha sido una experiencia bastante agradable la de adaptar un libro, hacer una adaptación. Muchas gracias a todos. Eskerrik asko.